Tania Baldi, del Instituto Universitario de Lisboa, y a mí misma, que soy la profesora Lucía Ballesteros, de la Universidad de Málaga, bueno, pues las gracias, como no puede ser de otra manera, a la organización y al Comité Científico del Congreso Hermes 2024, y estamos encantados de estar aquí con todos ustedes. Bueno, nuestra propuesta tiene que ver precisamente con bulos, con la desinformación, con el fact-checking y la incidencia de la inteligencia artificial en lo que es la zona de la península ibérica, ¿no? Concretamente España y Portugal. Y bueno, y cómo hay una serie de soluciones entre las que proponemos la alfabetización mediática como antídoto de la posverdad. Bueno, para aquellas personas que no conozcan, Iberifier es una iniciativa, es un observatorio iniciado y liderado por la Universidad de Navarra. Y bueno, lo que estudia es con los consumos mediáticos, el sistema de medios, las características de las especificidades de cada uno de los países, España y Portugal, ¿no? Como decía, estaba liderado por la Universidad de Navarra y participan en total 12 universidades, 5 organizaciones de verificación, 6 centros de investigación. En concreto nos vamos a centrar en nuestro caso en lo que es precisamente el informe del año pasado, de 2023, de Iberifier. Y bueno, en concreto hay una serie de retos que la organización, que este observatorio se ha planteado en relación con la desinformación en la península ibérica, ¿no? El primer reto sería encuadrar y articular los escenarios de desinformación, ¿no? Cómo repercute o cuáles son las repercusiones a nivel sociopolítico y cuáles son pues aquellas soluciones o medidas que se están implantando y proponiendo a nivel político e institucional para precisamente limitar o lidiar contra esta problemática de la desinformación, ¿no? Esto sería el primer reto. El segundo sería señalar las especificidades de cada uno de los mercados mediáticos, es decir, de cada uno de los sistemas de información, tanto de España como de Portugal, pero también establecer alguna descripción de las iniciativas o de las prácticas periodísticas y de los nuevos hábitos de consumo en torno a las informaciones o a las noticias, ¿no? El tercer reto estaría en destacar los procesos de digitalización, tanto en España como en Portugal, incidiendo en aquellos cambios que se han podido ir produciendo, sobre todo en las dinámicas de producción y el acceso a la información. El cuarto reto, poner en perspectiva el fenómeno emergente y problemático de la polarización política, que en cierta manera, también vamos a ver un poquito más adelante, se ha extendido esa polarización política a los mensajes y a las estructuras informativas de los mensajes de los medios en España y Portugal, y cómo también esa polarización política, o polarización en este caso, podemos llamarle mediática de alguna manera, lleva o conlleva en su interior o en su seno también una polarización emocional, ¿no? Bueno, podríamos hablar también de esa proliferación del discurso de odio, ¿no? Pero bueno, entraríamos en otro contenido mucho más extenso que, digamos, excede, ¿no?, lo que es esta comunicación. Y por último, el último reto que nos planteamos con este estudio es diagnosticar las condiciones de sostenibilidad financiera de los medios y del sistema de comunicación social de estos países. Bien, queremos poner el punto, digamos, de inflexión en la desinformación entendida como una estrategia multicapa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el problema de los desórdenes informativos no podemos abordarlo como digamos, como un resultado, ¿no?, de un proceso. Es decir, no podemos ver únicamente el abordaje desde la perspectiva de lo que podríamos considerar como el resultado, que es al final la fake, ¿no?, la fake news, sino como un proceso en el que el diseño de la estrategia es cada vez una cuestión mucho más destacable, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que la Unión Europea establece como la desinformación, pues para la Unión Europea dice que la desinformación son todas aquellas formas de información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promocionada para causar intencionadamente, y yo creo que ahí estaría
la cuestión, un daño público o con fines de lucro. Bueno, llegamos un poco a este concepto que cada vez vemos que está cada vez más adoptado, ¿no?, en la jerga pues, académica e incluso en la jerga profesional desde el punto de vista periodístico, que es la uberización de la verdad de las instituciones de intermediación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, volvemos aquí justo en la diapositiva, ¿no? Las elecciones, la pandemia, sobre todo la COVID-19, las catástrofes naturales, los conflictos bélicos, véase el conflicto de Gaza de Palestina y Israel, o el conflicto que todavía sigue vivo de Ucrania y Rusia, son claros ejemplos precisamente de este aumento de la intensidad informativa y, por lo tanto, de sus correspondientes escenarios de incertidumbre, miedo y desinformación. Para contextualizar este desorden informativo, el que estamos viviendo actualmente, destaca el informe de Briefier 3 características que, digamos, sirven como abono de esta desinformación. La primera sería el desarrollo de la labor profesional de los medios de comunicación. La segunda, la evolución de la comunicación política en los últimos años. Y la tercera, la irrupción del contexto digital y sus paradigmas. Bueno, pues partimos de un modelo mediático que se ha definido como pluralista polarizado, ¿vale? Digamos, esto es otro neologismo que cada vez se extiende más en diferentes ámbitos, y lo que quiere decir no es más que los medios que se han visto condicionados precisamente por esos imperativos de mercado, ¿no? Y además de esas cuestiones a nivel comercial o digamos, el propio sector, también está cada vez más condicionado los medios por cuestiones políticas, lo cual obviamente influye en una dependencia informativa de los partidos políticos y la supeditación de la profesión a estos propios partidos políticos, lo que al final obtiene como resultado la segmentación de las noticias por ideología y opciones. Las tendencias actuales en la comunicación e información política podemos definirlas siempre basándonos en el informe de Briefier. Como primera tendencia sería la fragmentación, la hiperrapidez y la campaña permanente, lo que hemos dicho, ¿no? Esa guerra de guerrillas e imposición emocional, que por lo tanto todos estos factores favorecen obviamente a la desinformación. La destrucción de los temas y de los problemas políticos en partes aisladas, también podemos decir polarizadas, lo cual impide o dificulta la comprensión, la visión continua de la totalidad de sus situaciones y también la perspectiva crítica. La imposición de una rapidez que es sidulímica, ¿no? Hemos querido un poco utilizar este adjetivo, lo cual suprime a los periodistas como mediadores e intermediarios capacitados para imprimir precisamente ese conocimiento a la información, y podemos añadir que incluso también esa contextualización necesaria, ¿no? Para evitar algunos tipos de desinformación o desórdenes informativos. La producción pegada al estilo de las campañas electorales, es decir, el marketing, como cada vez más el marketing de las campañas se vuelve un marketing permanente, ya no es únicamente marketing en un periodo determinado electoral, sino al final es como una continuidad en campaña continua, ¿no? Sin, obviamente, tener periodos o tiempos de desescalada, ¿no? Otra cuestión que, una vez que ya hemos visto las tendencias actuales, la cuestión que queremos incidir es en los tipos de bulos que podemos diferenciar como estrategias de desinformación, ¿no? Podríamos hablar de la falsa atribución, que es el hecho de relacionar imágenes de otros contextos, lugares y momentos con los hechos actuales. Obviamente tenemos muchos ejemplos, múltiples ejemplos actuales, desgraciadamente, de esta falsa atribución.
precisamente con el conflicto de Palestina e Israel, ¿no? Por ejemplo. La exageración, de hecho, sería otro de los tipos de bulos en estas estrategias de desinformación. La exageración de los hechos son las informaciones que no son completamente falsas, pero que se exageran para mostrar de manera reforzada un argumento. La manipulación de imágenes, bueno, los famosos deepfake, ¿no? Fotografías que se manipulan, fotografías, vídeos que se manipulan y se añaden elementos que no existían en su contexto originario. La invención directamente de los hechos, que serían pues, contenidos creados ya no partiendo de una realidad o de una veracidad concreta, sino que son inventados y falsos y por lo tanto creados desde cero como tácticas de guerrilla de marketing 2.0. Es lo que conocemos como los bots automáticos, la suplantación de la identidad, también el astroturfing, etc., ¿no? Bien, y Verifier, en su informe de 2023, también hace una comparación del fenómeno entre ambos países, ¿no? Entre España y Portugal. Y bueno, y señalamos aquí, el profesor Bania y yo, algunas de las cuestiones a resaltar, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre la relación de la confianza. Hay una importante diferencia en la confianza que hay en ambos países, en los medios de comunicación. Es decir, la ciudadanía pues, confía de diferente manera en los medios de comunicación en España que en Portugal, siendo mayor la confianza en el caso de Portugal. También en este informe pretende analizar el fenómeno de los desórdenes informativos articulando múltiples agentes y competencias, no únicamente centrándonos, por ejemplo, en el sector periodístico, sino aunando pues, tanto los verificadores de hechos como a los periodistas, como a los investigadores científicos o a la academia. Y es destacable que en el caso de España la concienciación ha ido en aumento en función de las diferentes campañas de desinformación pues, que se han producido en nuestro país recientemente, como puede ser el referéndum de Cataluña o la COVID-19. Lo cual también ha promovido pues, mayor concienciación y confianza en las agencias de fact-checking. En el caso de Portugal vamos a entrar ya en cada uno de los casos sucintamente, porque obviamente la comunicación pues, se hablará de forma mucho más amplia de cada una de las características por países, ¿no? Pero bueno, por resaltar algunas de las cuestiones notables, pues en el caso de Portugal, por ejemplo, se mantiene una cierta estabilidad, ¿no? social en ausencia de una real fractura social, ¿no? Además, por la opinión pública, por la ciudadanía portuguesa, pues la desinformación hasta ahora no es percibida como una amenaza real estratégica, ¿no? Existe, por lo tanto, como hemos comentado anteriormente, una alta confianza en los medios de comunicación tradicionales y poca polarización. La preocupación, por lo tanto, por la desinformación está más justificada si tenemos en cuenta la vulnerabilidad financiera del sistema de medios en Portugal. Por lo tanto, esto también lo vemos en España, el sector es frágil en la cuestión financiera, ¿no? y profesional, y también desde el punto de vista del valor que adquieren las noticias periodísticas, que cada vez va en detrimento, ¿no? Hay algunos signos en Portugal de saturación con contenidos informativos, pues la conocida como infodemia, ¿no? Se incrementa, por lo tanto, el desinterés por las noticias y hay una evitación activa de las noticias y un creciente acceso a los contenidos informativos de manera indirecta en entornos digitales. Vamos ya con el caso de España. En el caso de España cabe destacar los bulos relacionados con el cambio climático, cosa que en Portugal no aparecía, ¿no? Abundan también los bulos en relación con las diferentes leyes aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez en la primera legislatura, como por ejemplo la ley de bienestar animal o la ley trans. Y como ocurre con una crisis humanitaria o una catástrofe importante, también aumenta la desinformación sobre estos temas.
Cabe resaltar, no obstante, que en la última parte del trimestre de 2023 se han detectado bulos que indicaban un supuesto fraude electoral con vistas a elecciones generales de mayo de 2023. Bueno, aquí hemos facilitado una tabla de las principales temáticas de los bulos. Obviamente esto se desarrolla mucho más en la investigación posterior que hemos elaborado. Y bueno, para ir finalizando, nos gustaría también destacar que el informe de Verifier hace especial hincapié en las implicaciones que tiene dentro del fenómeno de la desinformación, pues las implicaciones que hay a nivel ético y las políticas y las normativas que se están desarrollando continuamente en torno a esta problemática de la desinformación, pero también hay que incidir en las cuestiones que tienen que ver con los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, en ambos países ibéricos, tanto en España como en Portugal, se están llevando a cabo diferentes estudios sobre aquellos riesgos que están asociados tanto a nivel social como a nivel político con la desinformación y también las repercusiones a nivel de, bueno, pues de la salud democrática de ambos países. Destacar también la nueva ley de inteligencia artificial que recientemente ha aprobado la Unión Europea. Y se considera relevante analizar las propuestas de indicar pautas para la responsabilidad legal de las plataformas en la moderación de los contenidos y el acceso público a sus sistemas de clasificación y calificación computacional, que viene un poco en la línea precisamente de esta nueva normativa que se ha aplicado y que se ha aprobado a nivel europeo. Precisamente por todas las implicaciones que tiene a nivel de la alfabetización mediática y, como hemos comentado, de la salud democrática de ambos países. Bueno, pues hasta aquí nuestra breve comunicación, nuestra aportación al Congreso Hermes 2024. Esperamos que haya sido interesante y estamos a disposición